Queridos amigos, yo vengo a cumplir con un amigo, con un compañero en malas condiciones, horrible. Ni siquiera pude leer el libro. Ando peleando por el frente en todo el país y afuera del país. Un frente que hizo mucho, que mucho más tendría que hacer y que en estos años no habló con su gente, se comunicó muy mal, muy poco, demasiado poco. Y soy consciente que estamos en una coyuntura difícil, no imposible de ninguna manera, pero difícil. Porque hay que hacer, pero hay que agitar. Y lo que se hace es que no se refleja en la conciencia de la gente con claridad. Cuando se tiene un bombardeo permanente, debía de medirse, es parte del precio que tiene una lucha. Pero así como otros compatriotas tal vez no hicieron lo que tenían que hacer o se equivocaron, tal vez nosotros, por hacer cosas en el gobierno, nos comunicamos muy mal, muy poco. Cuando digo comunicar me refiero a la conciencia, pero me refiero a la intimidad del ser. Comunicarse es mucho más que decir. Y entonces tengo que acudir si la memoria no me falla, por ahí decía Alberdi viejo, criticando a Alberdi joven, hablando de los caudillos del Río de la Plata, yo no los comprendí. Eran los vástagos de una democracia primitiva. Lógicamente, en aquella sociedad primitiva, cuando se rompe la colonia, la cosa no estaba para discutir programas, donde la inmensa mayoría de la gente era analfabeta ni había comunicación. Y es casi natural que la gente se nucleara en derredor de una personalidad más o menos fuerte o atrayente. Es casi... Pero ha pasado mucho tiempo. Y acá hay algo. Creo que Wilson ha sido un dramático perdedor de nuestra historia y con él perdió la historia del Uruguay. El eventual fraude de 1970. Se me puede decir que la historia no es casualidad. Sí, pero en la historia hay casualidades que a veces terminan transformando en causalidades. Porque no era lo mismo Wilson que Bordaberry. Y no es lo mismo el acontecer del Uruguay después de esto. Y así como hay batallas en la historia que definen siglos hacia adelante, también hay acontecimientos políticos que tienen incidencia. Yo, como algunos veteranos que hay acá de niños,
Me tocó vivir en la Suiza de América. Pero mi juventud, la Suiza de América se había ido al carajo. Cuando las relaciones de intercambio abruptamente cambian y se va a expresar en dos hechos políticos fenomenales en el Río de la Plata. La caída de Perón, por un lado, y la retirada del gobierno del Partido Colorado, que pocos años antes había ganado todo. Había ganado las elecciones nacionales y todas las intendencias, pintó de colorado el país. Y 4 años después perdió todo, le quedó la intendencia de Artigas como recuerdo. Estas cosas en alta política no son casualidades, son producto de cosas que pasaron. Y esas cosas que pasaron es que a partir de 1960 el Río de la Plata empezó a ser América Latina. Hasta ahí habíamos sido otra cosa, hijos bastardos del imperio inglés, que dicho sea de paso, no nos trató tan mal en los términos de intercambio con respecto a lo que vino después. Y en ese proceso está el Wilson, vive eso. Y qué complicado es la cuestión. Aquel golpe de Estado del 33 dividió a los partidos tradicionales. Con un tajo muy profundo. En el Partido Nacional creó una corriente fuera del partido, en minoría, pero muy fuerte, los llamados blancos independientes. Porque sencillamente el doctor Herrera y su gente acompañaron el golpe de Estado. Pero son los años de la Segunda Guerra Mundial y va a haber acontecimientos que son dramáticos. De ese Wilson joven, muy jovencito, de Quijano, de un movimiento intelectual que empieza a expresarse. Con una confusión muy fuerte dentro del liberalismo. He estado leyendo hace poco un libro desaparecido, documento, Historia de la Política Exterior del Partido Nacional, editado por el directorio del partido por el año 47. Es una joya. Es una joya. Y ahí están, entre otras cosas, la presión de Estados Unidos en la época, que fue muy fuerte. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos levanta la bandera de que teníamos que ser neutrales. Pero después de Pearl Harbor, cambió y empezó a apretar a todas las cancillerías que había que... Pero hay una cosa que no se difunde. La declaración de ser aliado, desde esta distancia podría parecer un recurso meramente burocrático o de simpatía para no quedar mal con Europa y con Occidente, pero había un problema económico. El que se mantenía neutral vendía más caro y el que se declaraba aliado colaboraba con precios más bajos, porque hay una especie de poesía política
Se cree que lo económico no corre en el medio de la guerra. Y yo de estudiar cosas por ahí me he dado cuenta que en el medio de la guerra hay hasta contrabandistas que pasan las líneas para un lado y para el otro. Así que el negocio está presente también en el medio de las guerras. No son tan poéticas o épicas. Hay de todo entreverado. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Digo esto porque hay una cosa que se olvida, que ahí hubo una fuerte presión sobre la Argentina, al punto que el canciller uruguayo de Amézaga, que fue el último, era colorado no vallista, una especie de colorado neutral, apuntalado por algunos blancos independientes, que ganó las elecciones. Pero ese canciller pidió la intervención de la Argentina y fundamentó que se había terminado la época de la autodeterminación con la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Están los documentos ahí, hay que leerlos. Hicimos un espléndido papelón en América Latina, porque solamente Guatemala lo respaldó y Estados Unidos, por supuesto. Y en esta ola vino el pedido de instalación de base, que paradojalmente creo que no tenemos un Guantánamo, no gozamos de un Guantánamo hoy, porque por un lado hubo gente que luchó desde un ángulo y fundamentalmente el doctor Herrera, que había respaldado el golpe de Estado, con su vieja posición se paró en la cuchilla. Entonces lo entiendo a Wilson, lo entiendo perfectamente, que es un hombre que se enrola a favor de la democracia contra el golpe de Estado, que se define de entrada con la República Española, que militó en esa época, pero a su vez se da cuenta más adelante lo que significó la lucha por la autodeterminación, por las bases. Y no me extraña en absoluto que, habiendo sido adversario político, terminara admirándolo al doctor Herrera, porque había mucho que agradecerle a ese viejo conservador, nada más ni nada menos que no tengamos en Rocha una base gringa hasta el día de hoy, porque después que te la pusieron, adiós. Y es bueno recordarlo esto. Wilson vivió todo eso y se ubicó en todos esos problemas. Lo segundo que tengo que afirmar para mí, que es liberal en el más hondo sentido del término, porque han revolcado el término de liberal y han reducido el liberalismo a un recetario de carácter económico, donde lo filosófico queda por el camino. Y realmente, cuando el liberalismo desemboca en el fanatismo, como estoy viendo frecuentemente, deja de ser liberalismo, obviamente, porque pierde lo mejor de él, lo más trascendente que tiene, lo que vale la pena, que debe quedar como un mojón de progreso de la civilización humana, de las cosas que trajo el liberalismo. Lo más importante que tiene queda por el camino sepultado. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto?
Porque ese Wilson va a vivir la discusión de toda la década del 40. Va a vivir la discusión del problema de la tierra que sacudió al Uruguay. Que el Uruguay va a desembocar con una ley de colonización singular. Una ley que al final se votó, pero no le dimos los recursos. Como dijo alguien, se votó casi a regañadientes. Y soy de los convencidos que del no cumplimiento esencial de esa ley, el Uruguay se privó de ser una cosa más parecida a Nueva Zelanda que el Uruguay de hoy. Porque era el momento y eran las circunstancias. Estoy seguro que Wilson es de los que comprendió esto como nadie. Porque las cosas tienen momento histórico también. Y entonces es el Wilson que se va a enfrentar con su propio partido, con un conjunto de reformas que ni su propio partido se las lleva y que sirve para que haya gente indignada, nada más ni nada menos que con el ministro de Ganadería y Agricultura en un evento del Prado de la Asociación Rural. Cosas veré de Sancho si vivieres. Pero naturalmente, la propia izquierda trincherada en sus esquemas tampoco podía entenderlo. Nosotros, no la propia izquierda. Por eso pienso que el fraude de Wilson es oportuno. No es un problema de Wilson, es un problema de la historia del Uruguay. Fue como un callejón. Porque el personaje se daba cuenta del drama y de lo que estaba en juego. Y cómo era un liberal auténtico. Era un hombre de mucho coraje, capaz de agarrar el toro por la guampa, por el tipo de reforma y las cosas que había que hacer. Pero le ganó la mediocridad y no pudo ser. Ahora bien, desde luego que con el diario El Lunes se pueden decir estas cosas. Y es probable que en aquella época estuviéramos llenos de desconfianza. Nosotros vivimos un proceso en la izquierda que cada organización de izquierda le parecía que tenía definición hasta el juicio final. Éramos tan perfectos como los ladrillos que son parejitos. No jodíamos a nadie. Un mero testimonio. Wilson pertenecía a uno de los bajos fundamentales de este país. Y ahora voy a decir algo que mucha gente va a discrepar. Lo que pasó en el Uruguay con la creación y la formación del Frente, que ya es un botija que tiene casi 50 años, no es moco de pavo, porque la izquierda se divide siempre por ideas y la derecha se juntan por intereses.
¿Y por qué en el Uruguay pudo ser posible y en otras partes dura el canto de... ¿Saben por qué? Porque nuestros queridos partidos tradicionales fueron toda su vida frentes. Jamás fueron partidos en el sentido europeo, fueron frentes. En sus entrañas llevaban diferencias, y a veces diferencias muy fuertes, muy serias, y vivieron siempre negociando y tironeando. Inventaron esa maravilla, la ley del lema. No era... Podían conservar una unidad electoral aunque se destrozaran. Y eso no lo veíamos con ojos críticos en la vieja izquierda. Nos parecía, hasta que nosotros aprendimos que eso era un flor de camino. Porque se aprende de la historia humana. Después no empezaron a relajar ellos, colcha de taza y todo eso, no importa. Porque empezamos a hacer lo mismo que habían hecho históricamente. Ahora, si el Uruguay no hubiera tenido esa historia, porque después uno conociendo historia, ¿cómo haces para juntar en el mismo partido Echegoyen con Wilson y bancarse como fuera, o el Cookie con Wilson? Sí, pero antes el Manini con el Viejo Valle, o Viera. Hay que... Y sin embargo esos macramé pasaron en nuestra historia, ¿verdad? Entonces, bueno, estoy seguro que la historia del Uruguay hubiera sido otra, que el Uruguay hubiera ensayado a tiempo reforma, por lo menos las hubiera iniciado. A tal punto que un compañero que está acá, fuimos al Ministerio de Ganadería y Agricultura y teníamos el despacho y tratamos de mantenerlo como, no sé cómo estará el despacho, flaco. Como nosotros conocíamos la historia, lo respetamos como estaba, como lo dejó él. El flaco estaba en un escritorio que te hizo otro, y ahí estaba un cuadro imponente de Artigas, con una conciencia subjetiva de que por ahí había pasado un señor ministro, que le tocó vivir la tragedia que su propio partido no le dio pelota. Y es parte de los fracasos del Uruguay. En alguna medida todos tenemos una cuota de fracaso. Ahora bien, obviamente que soy sujeto de partido y creo que realmente los verdaderos cambios no lo hacen los caciques. Los caciques en una gran fila india que los respalde no joden a nadie. Lo fundamental es la fila india entonces. ¿Qué significan los caciques? Probablemente alguien donde la gente tiende a representar ciertos sentires, ciertas orientaciones. La tragedia es si los caciques se la creen, que los dueños de la pelota son ellos, no se dan cuenta que el actor principal
son los anónimos. Ahí está el problema, porque el ser humano es un bicho muy vanidoso. Se cree la película con facilidad. Esa es parte de nuestra limitación. Pero el cambio de la historia supone la construcción de seres colectivos, llámenle en partido como movimiento o lo que se quiera. Ahora, si nos atomizamos como críticos individuales y somos cantores de boliche, criticones de esto y de lo otro, y no creamos disciplina colectiva, y seremos como la vieja izquierda. Tendremos un verso perfecto, pero no jodemos a nadie. No resolvemos nada. Y por eso lo de Wilson, porque Wilson había generado otra cosa, no solo su pensar y su sentir, de lo que hay prueba. Habría creado una terrible corriente popular que de haber prosperado iba a tener inevitablemente fuerza para cambiar. Porque los cambios no son una cosa administrativa, no son un papelito que escribo, muy discutido por los técnicos. Ay, cuando bajés a la cancha y empecé a tocar la realidad de ponerle los dedos en el bolsillo a ciertos poderosos y esto y lo otro, se arma un lío que si no hay respaldo, por favor, allí verán su inocencia esos que todo lo saben, dice Martín Fierro. Y Wilson tenía la característica de tener ese capital convocante, de gente progresista, o de gente que intuía, o de gente que lo quería de todo y entreverado. Claro, era policlasista. Y cuando uno veía a las chicas que iban a aplaudir a Wilson, las pilchas que tenían, y normal uno decía, pa. El Pepe viejo está criticando al Pepe joven por Belino. Porque esas cosas nos pasan, ¿verdad? Sin darnos cuenta que es una oportunidad, que tener gente con pilchas buenas adentro es importante. Es importante, porque los pobres necesitan traidores de las clases acomodadas para poder hacer algo. Y el hombre es un animal tan complicado, pero también generoso. Y aquellos sectores más acomodados pueden producir la materia gris necesaria para poder ayudar a los débiles. Bueno, el mayor homenaje que le podemos hacer a Wilson es seguir peleando por un país mejor, comprometernos con la realidad, porque lo decía el otro día en Buenos Aires, más canudo, cuando tenés 16, 17 años, sos todo aventura, rebeldía, bla, bla, bla. El asunto que el trillo de los años, los compromisos que nos caen encima, las vicisitudes de nuestra vida, nos permitan mantener el fueguito prendido. Que en el fondo significa la creencia y el convencimiento de que con todas sus limitaciones el ser humano puede construir sociedades mejores, o por lo menos altamente mejoradas con respecto a las que conoció en su origen.
Por experiencia sé que tenemos mucho más capacidad de soñar y de ambicionar que lo que podemos concretar. Pero si no hubiera un poco de utopía y de sueño hacia adelante, qué prosaica sería nuestra existencia. Viviríamos preocupados por pagar las cuentas a fin de mes, nada más. Así que quiero cerrar con esto. Por supuesto que Wilson era del Partido Nacional, y digo más, era blanco, que no necesariamente es lo mismo. Y para entender esto hay que leer a Berro, como mínimo. Era blanco. Pero como dijo un amigo viejo que anda por ahí sentado hace mucho tiempo, poeta aficionado y dramaturgo, los hombres grandes no tienen divisa, son la divisa. Entonces Wilson es patrimonio nacional, es algo que no le pertenece solo al Partido Nacional, nos pertenece a la memoria de los orientales, no solo para homenajearlo, sino para entender nuestro acontecer, nuestras frustraciones, nuestras esperanzas y naturalmente aprender de su peripecia. Por eso, acá decía, se van a escribir otros libros, seguramente. Los hechos de la historia seguramente no cambian, pero lo que cambia la perspectiva con que los vemos. Es decir, los acontecimientos históricos podrán ser informativamente una fotografía, pero el reflejo cambia con las visiones de cada generación, de cada tiempo histórico, porque lo vamos a ver a Wilson en el correr del tiempo, teñido por las necesidades del tiempo que nos toque vivir, porque acudimos a la historia buscando herramientas para el porvenir. Y por ahí dicen que el marxismo está en crisis. Es muy probable, seguramente. Yo no me atrevería a pedirle munición interpretativa a Adam Smith y a Carlos Marx sobre la inteligencia artificial y sus efectos en la humanidad que va a venir. Eso sería parasitismo intelectual. Y sería una ofensa. No nos podemos quitar la responsabilidad de pelear en nuestro tiempo y con nuestros desafíos, acudiendo a fotos históricas que tenemos en el archivo. Pero tenemos que conocer el pasado y tenemos que conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque nos dan herramientas para crear visiones nuevas con decires viejos, pero son visiones nuevas.
Está de moda la palabra renovación, como si la renovación fuera una cuestión de piel, hermano. Y me doy cuenta que estamos entrando en un mundo que necesita, que hay que sacudir la mollera para intentar rumbear algo. Bueno, las angustias que vivió Wilson y su tiempo son también una herramienta para esto. Tengo que agradecer a la vida la oportunidad de haberlo conocido y haber podido hablar. Y agradecerle a su memoria el haber interpretado y conocido el Serno del tiempo, de parte del tiempo trágico que le tocó vivir, donde yo, como otros, fui actor. Y sobre todo tener el coraje político, que solamente es una virtud de hombres muy superiores. Y por eso mi reconocimiento va a ser eterno y permanente. Y gracias por esta invitación, y no quiero hablar más porque tengo un poco de emoción. No, gracias Lo veía, está pidiendo un libro.